Mis libros Microeconometría Avanzada, Tomo 1, Serie Stata y Serie R, Modelos Financieros, El Camino del Científico de Datos, son ahora bestsellers. No te olvides comprar en Amazon o en tu tienda local. Buenas a todos. A ver, un momentito. Tengo aquí con el vídeo ya mismo. Bueno, me quito el fondo. Podemos ir empezando, ¿no? ¿No? ¿Os parece? Sí, perfecto. Sí. Perfecto, está. Bueno, hoy tenemos nuevamente reunión, aunque me he puesto el fondo, me lo voy a quitar, ¿de acuerdo? A ver si se quita. Bueno, da igual, simplemente decir que estoy grabando incluso con mi móvil, estamos aquí en la facultad. Nuevamente muchas gracias a la facultad por acogernos. Tenemos más gente online que casi presencial. Y hoy tenemos una charla, también agradecer, dar muchísimas gracias a Juan Manuel Gutiérrez, directamente, que conectado desde Bolivia, ¿de acuerdo? Nos va a contar cosas muy fantásticas de cómo crear bases de datos aleatorias, sintéticas, ¿de acuerdo? Para estudios de diferentes experimentos, ¿de acuerdo? Pues dicho y hecho, Juan, te voy a pasar el control, ¿de acuerdo? Perdón, voy a poner primero las cosas estas a grabar. Recording in progress. Y Juan, pues todo, a ver, hacerte anfitrión, y ya a partir de este momento, pues tienes el control, compartir tu material y adelante lo que tú quieras. Muy buenas Muchas tardes. gracias. Muchas gracias, Carlos. Muy buenas tardes a todos ustedes. Bueno, les mando un gran saludo desde La Paz, Bolivia. En estos días estoy por acá. Usualmente vivo en Irlanda, pero pues ahora estoy por estos lados. Quería comentarles que doy gracias a Carlos por la invitación, al grupo de usuarios de R de Madrid, darme esta oportunidad para contarles algo que, bueno, llegó un poquito a mis manos, digamos, en algún tipo de consultoría. Yo por lo general trabajé varios años dando soporte en análisis de datos, principalmente en R y en otros programas estadísticos que ustedes deben conocer, como Stata, Views, etc. Sin embargo, el cambio de tendencia en el análisis de datos me hizo pues, especializarme un poquito más en el área de tecnologías de la información. En este momento soy coordinador de un máster de inteligencia de negocios de la Universidad Católica de Bolivia, ¿no? Y además doy clases en una academia en Madrid que se llama Marcesisa, que nos ha dado permiso para asistir ahora porque estoy en medio de clases, y ahí les doy pues minería de datos, ¿no? Y este tipo de estructuras, ¿no? De bases de datos, pues ustedes deben tener en cuenta que es muy difícil a veces encontrar información de corte transversal o información de consumo o de comportamiento del consumidor, pero no estamos hablando de, por ejemplo, de bases de datos que se consiguen por pues redes sociales, ¿no? Encuestas, no. Estamos hablando específicamente de aquellas que no es fácil observar. Entonces, hace un par de años me surgió un par de consultorías vinculadas a la medicina. Entonces, en este caso, el problema fue que las encuestas o el recolectar datos de enfermos, por ejemplo, enfermos terminales con algún tipo de cáncer o con algún tipo de enfermedad como diabetes 2 o quizás con alguna enfermedad rara, pues es muy costoso a nivel de recolección de información. En este caso, en estos casos en específico, lo que hacían era conseguir información sobre bases de datos americanas. Obviamente la idiosincrasia local pues no permite igualar este tipo de comportamientos, consumo, porque al final idiosincráticamente pues somos diferentes, ¿no? En el sentido del comportamiento del consumo. Entonces,
Se cuenta con una base de datos antigua generalmente, ¿no? O con algunos papers de algunos médicos o algunos investigadores que han recolectado información por sus pacientes, y de ahí para hacer políticas de salud o políticas de la misma farmacéutica, etcétera, pues no tienen información nueva. Entonces surge la idea de utilizar este tipo de técnicas, ¿no? Para creación de bases de datos aleatorias. Carlos dijo sintéticas, ¿no? Hay una corriente nueva, ¿no? Muy reciente, que ha salido en las solicitudes de los nuevos habilidades de los científicos de datos, que es justamente la creación de bases de datos sintéticas. Sin embargo, el hecho está en la recolección de datos en imágenes. En mi caso está más vinculado a bases de datos de pacientes o con comportamientos difíciles de concretar, etc. Recordemos que para este fundamento de creación de algo, de lo nuevo, estamos viendo primero los tipos de muestreo. Usualmente cuando vamos a recolectar una muestra representativa de esa población que desconocemos, sería genial que nosotros tomemos el proyecto tome iniciativa de crear una base de datos aleatoria completamente, ¿no? Sin embargo, eso es un poco difícil de tener porque es muy costoso, ¿no? Ustedes pueden ver en esta diapositiva cómo he sintetizado no todos los métodos de muestreo que existen, sino los más comunes, los que generalmente en aulas de estadística, de economía, de sociología, psicología, etcétera, pues pueden brindar a sus alumnos, ¿no? Sin embargo, más allá de ello, el truco está en la técnica adecuada para el estudio adecuado. Entonces, si vamos a hacer, por ejemplo, muestreos probabilísticos, no nos permite hacer inferencias sobre la población. Sin embargo, los muestreos aleatorios sí se pueden hacer inferencias sobre la población. Aquí una pequeña complicación, porque si nosotros vamos a crear una base de datos aleatoria completamente, estamos obviando un poquito sobre este tema, ¿no? Porque al final no estamos recolectando datos reales, ¿no? De las personas. Entonces, cada uno de los muestreos tiene un concepto, unos objetivos de consecución de información y unos pasos específicos. Algunos de estos son más sencillos, más baratos en la consecución de información, y otros obviamente que no. Existe también una parte que se estudia bastante, especialmente en temas de consumo, de generación de grupos de interés, que es un muestreo de conglomerados. Pero esta variabilidad de la población, que es tan heterogénea, pues es un poco compleja de recolectar, ¿no? Entonces los muestreos no probabilísticos, directamente hechos como un juicio de opinión, o muestreo por cotas, o muestreo accidental, o el muestreo incidental de conveniente, o aquel que es uno de los más recurridos por los analistas de redes sociales, que es el muestreo de bola de nieve, no nos ayudarían realmente a encontrar un tipo de dato para un paciente, por ejemplo, de una enfermedad rara, ¿no? Entonces lo primero que se nos viene a la cabeza es la generación de un número o una variable de forma aleatoria, ¿no? En R hay algunos programas, ¿no? En otros, bueno, en Python, en R, en MATLAB, en N lugares, hasta Excel tiene un propio algoritmo de creación random, ¿no? Aleatorio de variables o de números, ¿no? Pero, digamos, en estadísticas, en actuariales, se estudia, digamos, la generación de números aleatorios en este tipo de subconjuntos, ¿no? Los generados congruenciales lineales, que serían los más fáciles. La generación de variables aleatorias individuales con el método de inversión para distribuciones continuas, distribuciones discretas, método de acepto y rechazo, ¿no? Esto ya son construcciones un poco más complejas, buscando siempre la función de distribución. Y otros métodos para generar, por ejemplo, dicotómicas o dummies, bueno, lo que se llaman distribuciones de Bernoulli,
métodos, por ejemplo, como el Box-Muller o el método de Marsaglia. Por otro lado está algo un poco más complejo, que serían los cálculos de integrales por simulación, como el método de hit or miss, ¿no? Método de la media muestral o estimación de integrales no acotadas. Entonces estos parámetros, estos métodos que nosotros podemos utilizar, algunos utilizan para generar números específicos, ¿no? Vamos a decir secretos, por ejemplo para una aplicación en tarjetas de crédito o generación de claves, ¿no? Específicamente este tipo de estructura es utilizada para que ningún otro investigador o otro tipo de, digamos, un hacker, ¿no? Un mal hacker, vamos a llamar así, podría encontrar fácilmente la semilla de generación del primer dato, ¿no? Entonces hay investigadores, hay aplicaciones que necesitan, digamos, tener un poco más de secreto. Entonces, en vez de hacer el nombre, qué sé yo, la fecha del ordenador, o hacer la fecha del cumpleaños de tu hijo, pues se utiliza algo más potente como esto, ¿no? Algo más difícil. Entonces, cada uno de estos, no voy a mencionar todos porque sería muy largo, ¿no? Pero algunos de ellos tienen este tipo de estructura, ¿no? El generador coherente lineal simple, que es, como les digo, es el más sencillo, crea un número aleatorio, un número nuevo, a partir de encontrar ciertos componentes, ¿no? Ya empezamos a utilizar un tipo de algoritmo que nos va a crear de un número aleatorio, cual que podemos utilizar el mismo random, y meter, digamos, este tipo de generado coherente lineal para generar algo más complejo, ¿no? Al final. Luego están las variables aleatorias individuales, donde sería el método de la inversión para distribuciones continuas, y aquí empieza la complicación, porque aquí ya son distribuciones de, ¿no? Como la normal, la logística, ya la verán, esta es la uniforme. Por ejemplo, sería generar un método preferible para la simulación de una variable continua, siempre que disponga la función cuantil, ¿no? Entonces se necesita información también de la muestra. Cuando hablamos de la distribución exponencial para utilizar en este tipo de generación, vinculamos iniciamos con una generación de una distribución uniforme y devolvemos la inversa, ¿no? Entonces ahí ya es, como van a ver, bueno, estas son las fórmulas iniciales de cada una de las distribuciones, y entenderán que es cada vez darle un poco más de complejidad a la creación de ese tipo de números, ¿no? Luego está el método de la tabla de búsqueda de distribuciones discretas, que es también por pasos. No se necesita conocer la función de distribución de partida, ¿no? Eso también es interesante porque en algunos casos, recuerdo muy bien, cuando tuve algún cliente de finanzas, que ellos utilizaban este R-Risk, no sé si alguno de ustedes lo conoció. También existía el Crystal Ball, ¿no? Que eran programas que tenían unos algoritmos para generar cosas, ¿no? Entre ellas cadenas de Markov o el método de Monte Carlo, ¿no? Con el método de Monte Carlo. Entonces, además que estos programas incluían no era un simulador, pero podías tú obligar a la variable a que se comporte como una de las distribuciones que las tenía guardadas, ¿no? Una triangular, uniforme, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, este tipo de método de tabla de búsqueda de distribuciones discretas tiene esa funcionalidad, ¿no? Entonces, parte, digamos, de la definición de las variables en valores iniciales, se genera un número aleatorio según un uniforme. Fíjense que la función uniforme, la distribución uniforme, es uno de los principales digamos, piedras angulares sobre la elaboración de distribuciones, porque necesitamos demostrar de que cada uno de los datos generados tenga la misma probabilidad de ocurrencia en una distribución, ¿no? Entonces la distribución uniforme nos da esa, ¿no? Luego está la comprobación si esos valores están dentro de un acotamiento. El paso siguiente sería la probabilidad de esos valores y se calculan valores para los datos que queramos, ¿no? Y si no estamos seguros de que hemos cumplido el propósito, volvemos al paso 3. Entonces esto es un método iterativo. ¿Por qué esto se hace de esa manera? Porque hay valores, hay bases de datos que necesitan contener un tipo de información. Imagínense unos pacientes, ¿no?
Por ejemplo, no sé si alguno de ustedes, yo no lo sabía hasta que me encontré con esa consultoría. Yo no sabía que un niño de 5 años, de 11 años, puede tener diabetes 2. Yo no tenía idea de eso. Entonces, la base de datos tiene que ser capaz de encontrar esos datos totalmente raros, ¿no? Porque tampoco es que los niños de 5 y de 11 sean muchos los que tienen diabetes 2, pero sí existen, ¿no? Entonces, en la base de datos que existe, hay un repositorio de esta base de datos si no estoy mal es americano, obviamente, de la Universidad de Illinois, sí, es de la Universidad de Illinois, contempla pacientes con edades bastante bajitas, ¿no? O sea, niños al final. Entonces, tú tienes que tener la capacidad de tener en cada momento, de cada fila, de cada columna, de cada variable, las proporciones de lo que tiene que aparecer. Obviamente no vas a hacer una base de datos que sea igual, porque eso no tendría sentido, pero como distribución y de probabilidades debería ser similar, ¿no? Generar una muestra perteneciente a una población, es decir, que tú no puedas distinguir, estadísticamente hablando, si la generación de esa base de datos es distinta a la original, ¿vale? Entonces, es importante esa parte, ¿no? Entonces, los pasos del algoritmo en cada uno de estos procesos son concretos, ¿no? Se escoge un número aleatorio tal que usando, ¿no?, la función se genera un valor AI. Fíjense que un número aleatorio también es importante al momento de iniciar el algoritmo. No necesariamente con 1, 2, 3 podríamos llegar al mismo resultado. Entonces, dependiendo el tipo de investigación y la elección de nuestra distribución, podríamos lograr, digamos, un número aleatorio congruente específico. Entonces, el ejemplo más clásico de la generación de una normal, ¿no?, es esta, ¿no? Es un proceso de dos pasos. Obtenemos el valor z de la normal y se fija el signo al valor obtenido. El signo también es importante porque al realizar una distribución que pueda contener también o admitir números negativos, nosotros tenemos que garantizar que esos números negativos también estén dentro de nuestro simulación, ¿no? Entonces aquí, fíjense, no importa cuál de los métodos estemos utilizando, la partida siempre va a ser un número aleatorio y la distribución uniforme, ¿ya? En algunos casos, por ejemplo, en la generación de una normal, nosotros tenemos que garantizar la obtención del signo correspondiente. Entonces, para ello se utiliza este procedimiento. Para aquellos que quieren ahondar, yo sé que esto es solamente una charla y por eso no he ahondado en todos estos conceptos. La bibliografía de referencia es esta, ¿ya? En la generación de variables aleatorias correlacionadas también tiene una forma multivariante, con una función mucho más compleja, ¿ya? Entonces, aquí, por ejemplo, estoy poniendo la descomposición de Cholesky como la más conocida por todos nosotros, ¿no? Que es un proceso recurrente, pero existiría cualquier tipo de descomposición, sería pues eficiente, ¿ya? La expresión general de nuestra descomposición está en el recuadro rojo y los pasos del algoritmo son 3. Fíjense que necesitamos estas variables, cada una de estas variables, pero los pasos generalmente siempre van a ser 3 en este procedimiento. También pongo un poco de referencia. Yo dejaré estas diapositivas a disposición de todos ustedes. Y por último, también mencionar el bootstrapping. Bueno, las técnicas de generación de bases de muestras aleatorias tipo bootstrapping son conocidas hace mucho tiempo, ¿no? Jackknife, etc. Entonces, el objetivo es evaluar el grado de exactitud que puede tener un estadístico calculado en una muestra, ¿no? Entonces, aunque no es nuestro cometido inicial, digamos, objetivo, algunas investigaciones llevan la técnica de bootstrapping para ajustar los estimadores, ¿no?, los betas, ¿no?, de nuestras regresiones, por ejemplo,
por algún tipo de problema que hubiera ocurrido al tener esos valores, ¿no? Entonces, el punto de partida siempre será nuestra base de datos con una muestra aleatoria de tamaño n. Ahora, el problema está en la muestra aleatoria. Entonces, si no hemos aplicado un muestreo para esa base de datos y que no es una muestra aleatoria, pues el bootstrapping va a fallar, ¿no? Bueno, vamos ahora a un ejemplo en R directamente, ¿ya? Un segundito. Bueno, en este caso he estado pensando para este día qué tipo de aplicación puedo hacer, ¿no? Porque por temas de confidencialidad no puedo mostrar las bases de datos que he generado para esos proyectos, ¿no? Obviamente, ¿no? Pero sí pude, digamos, recabar, digamos, de esa experiencia un script, ¿no? Un script que lo voy a poner aquí en pantalla ahora para ver si puedo cumplir ese objetivo, ¿no? El objetivo de esta charla solo es mostrar cómo puedo crear la base de datos, ¿no? Y si esa base de datos con un método simple de comprobación estadística me dice que es correcto, o sea que no se distingue entre la base original. Para ello he utilizado lo siguiente. Me he inspirado, a ver si me he inspirado en estos. Ahora lo van a ver, ya. Fíjense que estos son papers de investigación de enfermedades raras o de pacientes de cáncer, ya. Entonces quiero que tomen en cuenta, ¿no? Que fíjate que la simulación de usuarios de un tipo de entidad, ¿no? Este paper se llama, si quieren también se los puedo dejar, está en el National Library of Medicine. Esta parte de la ciencia es una de las que más ha utilizado o utiliza este tipo de generación de bases de datos aleatorias, ¿no? Es una metodología de la evaluación para el refuerzo de aprendizaje interactivo, ¿no? Fíjate, con usuarios que tenemos creados aleatoriamente, ¿no? Esta es una base de datos, es una revista muy interesante. La otra, por ejemplo, igual, ¿no? Se simulan pacientes, ¿no? Esta es una base de datos igual simulada. El paper es fíjate, ¿no? De niños con diarrea, ¿no? En Etiopía, claro. Imagínate, hay países, no digo porque sea Etiopía, pero también en España no hay, o en Bolivia o en Irlanda, no existen, ¿qué se llama? Bases de datos para hacer este tipo de análisis, ¿no? Por ejemplo, si ustedes buscan bases de datos de diabetes 2 en España, es muy probable que les salga un estudio de una chica de la Complutense, una profesora, bueno, no sé si es ahora profesora, pero en su día era su tesis doctoral, y presentaba una metodología de las características que deberían tener estos pacientes, ¿no? Entonces hay muy poquito, ella no tiene base de datos, tiene una metodología digamos, de generación de componentes deterministas hacia esa enfermedad, pero nada más, ¿no? Entonces, como pueden ver, estas otras, mira, un estudio de pacientes simulados, ¿no? Todos estos estudios están en revistas tipo Q2, Q1, ¿no? ¿Esto qué es? ¿No? Igual para Etiopía, pero de farmacias y usos de usuarios. Vale. Ahora, algo interesante también. Nosotros estamos acostumbrados en ciencia de datos a utilizar bases de datos enormes, porque nos viene pues el cliente de finanzas o un banco
o una telefónica, etcétera, etcétera, que tiene información que pasa a los 50 gigas, ¿no? Pero en medicina, en unos casos, fíjense que hay muy poquitos casos, ¿no? Hay un límite, ¿no? Hay un límite que se conoce como los 30 casos para que se garantice que se distribuya como una normal, pero a veces no se llega ni a eso, ¿ya? El paper la base de datos que he escogido, ¿no? Para la prueba de ahora es un reporte de cáncer, ¿ya? Los factores que afectan a la prognosis y avance, bla, bla, de los cánceres en ovarios. Fíjense que es de 1979 y sus pacientes, ¿no? Él tiene dos muestras, una de 82 pacientes, pero con la que trabaja son 32. Entonces, esta base de datos está disponible en el portal de aquí, de PubMed Central, ¿ya? Y R también lo tiene. Entonces, yo he agarrado esa base de datos, que es una base de datos justificada científicamente, y voy a generar una base de datos que pueda utilizar, ¿no? Entonces, un segundito. Entonces esta es la base de datos, ¿no? Lo que yo quiero hacer es, primero, un parámetro generado con congruencial simple y variables globales, ¿no? Una creación. Fíjense que aquí he puesto unos datos que no me van a identificar, porque yo no nací en el año 22, pero básicamente este formato, ¿no? Es el que yo usualmente les doy a mis alumnos para cuando van a hacer algún tipo de simulación o algún tipo de ejercicio, para que sepa que no se han copiado, digamos, ¿no? Entonces, muy sencillito. Entonces, luego son 26 observaciones, y luego voy a cargar la base de datos original. Yo voy a trabajar siempre con algo que se llama aleatorio, o sea, se llama la base de datos que estoy creando es aleatorio, y voy tirando por la creación de semillas, ¿no? Alguna función, todo esto para que estas funciones me hagan automáticamente, solo cuando cambie la base de datos, yo pueda seguir haciendo este valor, ¿no? Este procedimiento. Cuando digo funciones de terceros, son funciones de R que me permiten utilizar, digamos, mis números que he generado como claves, por decir, ¿no? Claves iniciales para que haya la generación de variables aleatorias, y utilizo la función getMode para obtener la moda, por ejemplo, que la voy a utilizar. Luego me creo unas funciones, ¿no? Hay una función que la he denominado crear dicotómicas, porque necesito crear dicotómicas, o sea, 0 unos, que me garanticen la proporción de unos y ceros. Porque si yo dejo esto que cree aleatoriamente un valor dicotómico, pues no se va a parecer a la base de datos que estoy queriendo. ¿Por qué? Recuerden o tomen ejemplo de una base de datos que tiene que ver con fraude de tarjetas de crédito, ¿no? Tenemos en el banco, qué sé yo, 5,000 clientes o 10,000 clientes, y solamente han tenido fraude comprobado, pues ni el 1%, ¿no? Entonces los unos son muy poquitos. Entonces esa distribución también se aplica a esta generación de datos, ¿no? Tengo aquellas personas que han sufrido este problema, ¿ya? Y que sufren de este problema, y no puedo aumentar más personas, o sea, más individuos a la muestra que tengan ese problema. Entonces, con ello yo me hago una funcioncita y le obligo a la R a que con unos valores, obviamente que ahora van a ver, me cree esa base de datos, ¿no? Entonces, cuando cargo los parámetros iniciales son estos. Fíjate, estos son los porcentajes del nombre de la variable, su media, su desviación típica, el porcentaje de aparición de unos, por ejemplo en este caso, y el tipo de distribución. No son pocas variables, en la base de datos también son 6 columnas, ¿no? Entonces, estas son sus medias de la base original. Entonces, aquí el procedimiento es
conocer algún ejemplo, ¿no? Que sea contrastado y que sea verídico sobre la muestra, la población que queremos, digamos, crear. Ahora, si no tenemos esto siquiera, pues daríamos palos de turco, como se dice, ¿no? Hasta encontrar una solución. He visto que algunas personas solo, digamos, con la... tratan de obligar a la variable a que se comporte, por ejemplo, como una Gamble o que se comparte como otra distribución. Y lo que tratando, digamos, de que esa distribución, digamos, obligue a la generación de datos a crear esos valores. Ese aproximamiento no suele ser, digamos, correcto. No se puede utilizar, digamos, de obligar a una variable a que se comporte como una distribución tal para que salgan esos valores, pero es mucho más fácil y más fiable utilizar las proporciones e incluso los acotamientos. Por ejemplo, en la base de datos hay una variable que se llama age, ¿no? Que son años. Entonces, si yo no le digo nada a la base de datos, me va a crear unos números, ¿no? Que van a simular edades, pero me pueden crear incluso niños, ¿no? 1 año, 2 años, ¿no? Etcétera. Entonces ese no es el proceso, porque la base de datos tiene como mínimo, si no estoy mal, 52 años y como máximo 70 años. Ahora lo veremos. Entonces, claro, si yo pongo otros pacientes, pues aquí es otra historia, ¿no? Bien, entonces al generar las variables, creo este bucle, ¿no? Que me va a ir diciendo, por ejemplo, ¿no? Para la base de datos tal, ¿no? Utilice estos parámetros, ¿no? Estos parámetros que habíamos creado aquí, ¿no? Estos parámetros. ¿Ya? Y cada uno de ellos, fíjate, por ejemplo, en la distribución normal limitada, tengo unos valores aquí al final, ¿sí? Que son los que me permiten encontrar esos pacientes. Este mínimo 38.89 no es que sea 38 años, 8 meses, 9 días, ¿no? Realmente son pacientes que tienen solo una edad, ¿no? O sea, no está en la base de datos si tiene más meses, menos meses, no dice eso. Lo que pasa es de que cuando tú sacas con un summarize, ¿no? Los mínimos, máximos, los valores, digamos, de la base de datos, pues el mínimo te da este valor. Y pues vale, lo puedes poner ahí o directamente, digamos, racionalizas con el conocimiento de la situación y dices es 39 y pare de contar. Pero ya sabemos que mientras más decimales tienen nuestros números, más precisos salen nuestros resultados. Entonces lo he dejado como tal, ¿no? Es mínimo, máximo y la desviación estándar, ¿no? O sea, es el mínimo, máximo de edad y la desviación estándar, ¿no? Y ya está. Entonces, de los otros he creado de esa manera, porque fíjate que es en el único lugar que necesito poner este parámetro, o sea, estos parámetros, porque los demás van a coger directamente sus medias, la desviación típica y el porcentaje, ¿no? El porcentaje de unos, vuelvo a repetir, ¿no? Porque al final, a mí, si pongo más unos de lo debido, pues son más pacientes con otro caso, ¿no? Bueno, una vez que termino de hacer, ¿no? Voy a pedir a R que convierta estas variables en enteros, ¿no? Para evitarme ese problema de los años y meses y demás, ¿no? Todas las variables a un entero y luego de ello tengo estos gráficos, ¿no? Estas son las distribuciones de cada una de mis variables, ¿no? Es por eso que he utilizado este tipo de metodología para mostrarles a ustedes. Estas desviaciones medias y tal son las de la muestra original, ¿ya? Y estos que muestran acá son de la distribución, digamos, generada, ¿no? De la base de datos aleatoria. Cada uno de ellos tiene sus propios valores, ¿no? Y la base de datos completa es esta. Esta es la base de datos generada, ¿no? Aleatoria. Entonces, vale, hasta aquí, fenomenal. Uno puede decir, pues lo he conseguido, pero quiero saber realmente si esta base de datos estadísticamente es similar a la otra, ¿ya? Entonces, lo que voy a hacer es algo sencillísimo, ¿no? O sea, una comprobación por un mínimo cuadrado ordinario. No es el método para hacer este tipo de cosas, obviamente, pero el método de Cox
bueno, no tiene sentido hacerlo aquí ahora porque quiero solamente ver algunos parámetros. Entonces, al principio fíjense que, obviamente, como no es el método, ¿no? Food Time me muestra unos valores de significación de algunas de los estimadores. Principalmente con un signo negativo en el intercepto. Sin embargo, en el modelo, digamos, con la base de datos original, el valor es positivo, ¿no? Y tengo mejores resultados en el sentido de significación estadística. Entonces esto me puede decir que quizás esto no está correcto todavía, pero una regresión como tal no me va a dar una solución satisfactoria. Entonces lo que hago es buscarme los estadísticos básicos de las dos bases de datos. Lado a lado están la variable, la base de datos aleatoria, creada, generada, y al otro lado está la original. Fíjense que los valores de la media, por ejemplo, de las medias, tampoco, digamos, visualmente parecen diferentes, ¿no? Ya sabemos que esto tiene que pasar por un test. Entonces es lo que vamos a hacer. Visualmente parecen bases de datos, digamos, un poco por ahí, ¿no? En el aleatorio tengo con un máximo en Food Time de 1416 y aquí tengo 1227. Bueno, vamos a ver. Entonces, voy a hacer esto, ¿no? Voy a ver ahora la desviación típica, ¿no? En las desviaciones típicas tampoco veo una gran diferencia visualmente, ¿no? Por ejemplo, en Fustat tengo 49 y aquí tengo 50, o sea, es muy cercano. Este de edad tiene 8,65 y aquí tiene 10, ¿no? Esto ya puede ser un poco para allá. Bueno, como sabemos que visualmente por el tamaño del estimador no podemos realmente decidir si está bien, pues hacemos una prueba T, que es la más sencilla de todas para hacer muestras, comprobar si dos muestras son iguales. Entonces, hay una muestra, bueno, hay un procedimiento que es la prueba de T de Welch, ¿no? Que ajusta si se desconoce las varianzas o las desviaciones típicas de la población. Entonces, bueno, esto lo hice con y sin ese ajuste y los resultados eran los mismos. Los valores obviamente un poco diferentes, pero el resultado era lo mismo. Entonces, fíjense, intenté hacer dos cosas. Primero, el valor ajustado de ambos modelos, ¿no? De la variable dependiente, y me dice que no son diferentes estadísticamente, ¿vale? Entonces agarré los residuales, ¿no? Los residuos, para ver si eso tiene coherencia, y el p-valor me salió 1, ¿no? Es algo muy raro porque serían dos pruebas, dos muestras iguales, ¿no? Entonces, por estos valores, por este test, yo puedo decir de que esta base de datos es similar a la original. Entonces, el procedimiento de este tipo viene por conocer inicialmente las propiedades de una base de datos original, no importa que fuera pasada, que fuera de muchos años, pero por lo menos tener unos parámetros donde acoger. Luego, verificar, ¿no? Un número aleatorio congruencial bueno. Yo ya les dije, usé uno sencillito, quizás utilizando un poco más complejo, pues los resultados serían más precisos. Luego está en asegurarse de que las columnas que yo estoy queriendo generar guarden una similitud o una relación similar, ¿no? Especialmente cuando se trata de observar un fenómeno como, por ejemplo, la aparición de un cáncer, o que es un paciente de diabetes 2, o es fraude bancario, o pues cosas de ese estilo, ¿ya? Entonces, eso es. Eso es todo por hoy. Muchas gracias por su atención. Carlos, te dejo a ti ahora. ¿Se me escucha ahora? Ahora sí, ahora sí. Sí, muchas gracias, Juan. Muchas gracias por todo. Gracias. Muchas gracias, Juan. La verdad es que es bastante complejo, vamos. No sé, la gente no ha puesto dudas, pero conforme ibas hablando, ahí me han surgido algunas.
No dudas, básicamente por preguntarte. A lo mejor lo has comentado y a lo mejor no está prestando suficiente atención. Tu objetivo con las bases de datos es crear una base de datos más extensa sobre la que luego estudiar diferentes modelos, diferentes aproximaciones. ¿Cuál es el flujo de trabajo? ¿Tú creas estas bases de datos para los médicos para que estudien algo equivalente porque no tienen población suficiente? ¿Cuál es luego el uso que haces con esto? Bien, es buena pregunta, pero al final el objetivo del proyecto es importante. En algunos casos, la generación de una data suficientemente estable para tener pacientes simulados de una población. Por ejemplo, esta base de datos de diabetes 2 americana tenía un estudio de 3.000 pacientes durante 10 años, ¿no? O sea, es bastante grande. Entonces, por eso no la pueden replicar en ningún otro lado, porque costó mucho dinero juntar toda esa información. El seguir los pacientes y todo lo demás. Entonces, si te pide una persona que necesita una base de datos con las características, por ejemplo, sociodemográficas españolas, pues construyes algo similar a esa base de datos americana, pero con algunas indicaciones del equipo médico. Por ejemplo, hay algunos indicadores, ¿no?, de enfermedades que no son las mismas o los mismos patrones que se dan en otras realidades. Entonces tú generas esa situación. Entonces la aplicación es directamente, por ejemplo, un caso sería políticas públicas, ¿no? Generación de políticas públicas o la investigación sobre un sensor que te puede, digamos, que puede enviar automáticamente al médico sobre todos los la glucosa, el estado de la tensión, etcétera, ¿no? Directamente al médico en tiempo real. En tiempo real hablamos de unas 3 veces al día durante varios meses. Entonces, con esa base de datos aleatoria, tú, comparas con la data que se va a generar, ¿no? Que se va a generar. Entonces, para ajustar medicamentos, para ajustar, presupuestos, depende quién te contrate, porque así es, parte de la sanidad, ¿no?, de sanidad pública, tiene que ver parte con presupuestos y relación de pacientes, ¿no? Entonces, son a veces 2 aplicaciones en una. Sí, está aquí un compañero, sí, José Luis. Hola, ¿qué tal? Buenas. No sé si se puede. Si no te escucho, lo digo yo. Mi duda es un poco, llega un poco tarde, a lo mejor la comentaba y no era, pero ¿qué ventajas tiene este procedimiento versus hacer simulaciones y bootstrap y demás? No sé si es equivalente, y si no lo es, ¿por qué sería esto mejor o peor que otro tipo de aproximación? Bueno, el bootstrapping es parte de la generación de bases de datos o de muestras aleatorias, ¿ya? Pero el bootstrapping necesita conocer algunas cosas, por ejemplo, una base de datos ya hecha, ¿no? Entonces, si tú no tienes esa base de datos, no puedes generar más cosas. Además, el bootstrapping, en algunos procedimientos, por sí solo no te crea una base de datos, sino en la caja negra del ordenador es lo que está creando, pero tú no puedes recuperar eso en algunos casos, ¿no? Tendrías que programar para que te sacara esa base de datos. Otra desventaja del bootstrapping es que no está garantizando la distribución de la variable o la proporción de la ocurrencia de unos hechos, pero es parte, de las técnicas de generación de variables, es parte. A mí se me ocurre otra cosa más. Cuando contaste esto, cuando estuvimos hablando de organizar esta charla y tal, estuve mirando porque a mí me sonaba que había varios paquetes de R que hacían cosas, intentaban hacer algo parecido. Y ahora revisando conforme estabas hablando aquí, que me he abierto, hay uno que se llama, lo voy a dejar por aquí, no sé si estás al tanto de él, se llama SynthTools. Sí. ¿Sí, le conoces? Sí, claro. Vale, bueno, ¿qué puedes contar sobre...? Porque una cosa es
no sé hasta qué punto, aunque está basado en datos de tu consultoría, propietarios y tal, no sé si te has planteado llegar incluso a hacer un paquete y liberarlo o algo así. Y ya que ahora que le conoces, ¿qué diferencias hay con este otro paquete? ¿Qué puedes comentar? Bueno, SimTools como paquete como tal utiliza otros paquetes para funcionar. Lo bueno, digamos, de SimTool es que utiliza ggplot, utiliza deployer, utiliza varias cosas, ¿no? Que te da manejo de bases de datos bastante potente. Pero en el core, ¿no? En el núcleo de digamos, de la generación de variables, utiliza los mismos del core de BASIC de R, ¿no? No crea nuevas cosas, ¿no? Pero sí arma, ¿no? Entonces, utilizar o utilizar el otro, digamos, en generación de bases de datos es un poco indistinto. En el sentido de la orientación hacia la visualización de datos, etcétera, sí me parecía SimTool interesante. ¿Y no te has planteado tú hacerte o ampliar el SimTools y crearte una versión propia, algo así? ¿No te interesa o no sé? Es interesante, Carlos, ¿no? Sería genial, pero el tiempo es lo que no hay, ¿no? Tú sabes. El tiempo es lo que no hay, ¿no? Y yo estaba trabajando en un paquete para hacer series temporales, ¿no? Pero ya Caret me ganó, digamos, ¿no? Caret hizo su propio paquete interesante, no está mal, pero vamos, que me quitó la inspiración. Pero hacer, digamos, de bases de datos, deployer, por ejemplo, y todo lo que es el mundo de TDBers, etcétera, es muy potente para manejar bases de datos. Entonces, lo único que no han logrado, y espero que no lo logren como analista de datos, es que tengas un algoritmo tan eficiente como un humano para hacer predicciones. Ese día perdemos el trabajo todos, definitivamente, ¿no? Mientras tanto, tenemos margen para luchar, digamos, en las consultorías, ¿no? Yo aún veo a algunas personas, ¿no? Que utilizan el autoarima, ¿no? Yo recuerdo alguna vez que creé un pequeño algoritmo de autoarima que igual, ¿no? Sacaba un valor que era más o menos congruente, pero tampoco era la panacea total, ¿no? Porque tú tienes que ver cosas que hay en la generación de variables. Es así, Carlos, es así. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta más de alguien que quiera preguntar alguna cosilla? No veo por aquí en el chat más cosas. Bueno, pues no sé si queréis. Casi llevamos una hora, ¿no? Así, ¿no? Sí, casi llevamos una hora. Pues entonces nada, pues Antonio, muchísimas gracias y de nuevo muchas las gracias por las facilidades para estar por aquí y bueno, pues vamos, perfecto por haber compartido tu conocimiento y todo estos detalles que nos has contado. Fantásticamente la charla. Muchas gracias, Carlos, muchas gracias a todos los asistentes. Realmente extraño mucho Madrid, ¿no? Después de una reunión irse pues a tomar una cañita, una tapita, ¿no? Que aún te la regalan porque si te vas a otro lado pues no. Y eso es lo único que extraño, digamos, ¿no? De la relación después de las charlas, de estar ahí, ¿no? Estaba viendo la aula un poco vacía y me daba nostalgia porque se parecía al aula de la Universidad de Alcalá donde hice el máster. Y claro, era así un poco vacía porque éramos poquitos en el máster, ¿no? Pero así es, ¿no? Así somos muy pocos los que nos dedicamos, nos gusta este mundillo porque requiere tiempo. Con el tema de hacerlo online, que estamos retransmitiendo también por Zoom y estas cosas, la gente, y hay un poco mal tiempo aquí en Madrid, dijeron y tal, pues se junta todo y al final estamos aquí unos cuantos. Claro, sí, seguro. Bueno, pues nada, Juan, pues. Un abrazo a todos, muchas gracias por su atención y cuando quieran pues estoy por acá otra vez. De acuerdo, muchísimas gracias, venga. Muchas gracias, amigos, adiós. Hasta luego. Gracias, venga. Gracias por tu atención. Esto es todo por hoy. No te olvides de compartir, de suscribirte a mi canal y a mis redes sociales. Comparte, dale like y comenta en la caja de los comentarios. Un abrazo y buen forecast.